Ya hay trabajos, han hecho pruebas justamente utilizando estos criterios de error mínimo. Y, por ejemplo, si usted tiene la curva de reacción, ya tiene la curva de reacción de su proceso, entonces esa información puede utilizarlo para estos criterios. ¿Cómo así? Ya hay ecuaciones empíricas en donde, en base al modelo de primer orden más tiempo muerto, es decir, en base a la curva de reacción que usted seguramente ya lo debe tener, que lo ha obtenido abriendo el lazo, ¿no? Perturbando la señal M y midiendo la señal C. En base a estos parámetros K, T, 0 y tau, usted puede determinar cuáles son los parámetros del subcontrolador con estos diferentes criterios. El criterio de la integral del error absoluto, la integral del error al cuadrado, la integral del error absoluto ponderada en el tiempo. Estos valores, digamos, son producto de muchas pruebas que se han hecho en donde se recomienda que si usted está interesado, digamos, en este tipo de criterio y además tiene un controlador tipo PI, entonces puede utilizar esta ecuación donde estos parámetros están aquí. O si utiliza el otro o el otro. Estas constantes usted las va a encontrar en el Smith-Corripio. Pero, ojo, esto de aquí es siempre y cuando la perturbación al proceso lo desarrolle una variable de perturbación, bueno, o sea, una de estas. Entonces, si la fuente de perturbación está dada en una de estas variables, y usted quiere utilizar uno de estos criterios, entonces puede utilizar alguna de estas ecuaciones para sintonizar su controlador. Sin embargo, estas variables no son las únicas que pueden perturbar al proceso. Hay otra variable que también puede perturbar el proceso, y es más, muchas veces es la que más perturba el proceso, y es esta que está acá. ¿Y qué cosa es esto? El set point. Pero no se supone que el set point es un valor fijo. Sí, efectivamente es un valor fijo. No tendría por qué cambiar, ¿verdad? Si este es un proceso, vamos a suponer, de calefacción, que quiere calentar un líquido, ¿verdad? Y si se quiere calentarlo de tal manera que la temperatura del líquido sea de 60 grados Celsius. Ah, ya, esa es su variable de control, la temperatura del líquido que sale del proceso. ¿Cuál sería su set point? Pues 60 grados Celsius, ¿no? Esto no tendría por qué cambiar, ¿no? Pero a veces sí cambia. Porque a veces cuando se está en pleno proceso, es parte justamente del proceso decir, el fluido debe ser calentado a 60 grados por espacio de 5 horas. Después hay que calentarlo hasta 80. Cuando se hace un cambio de las condiciones de una variable, lo que se hace simplemente es cambiar el set point. Si inicialmente era 60 y luego me dicen hay que cambiarlo a 80, bueno, el cambio se desarrollará acá. Pero si usted cambia el set point, ese cambio está actuando como una perturbación a todo el sistema. Por lo tanto, el set point también puede perturbarse, claro que sí. En ese caso, cuando el set point se perturba, tendríamos algo así. Vamos a suponer que R es la variable del set point y usted decide cambiar el valor de set point, pasarlo de un valor que ya se conocía a un valor diferente. Y ese cambio puede ser una perturbación tipo escalón, ¿no? Es como cuando usted, por ejemplo, vamos a suponer que este calentador, usted lo está manipulando desde una computadora y en la computadora usted dice la temperatura debe ser 60, ya correcto. Pero luego dice, bueno, ahora quiero que sea 80, entonces usted va al teclado y en el casillero de 60 coloca 80 y esa señal va al proceso. Ha hecho un cambio tipo escalón, pues, ¿no? En ese caso, vamos a tener esto. Fíjense cómo ahora la variable de control se va a comportar de esta manera, miren. Inicialmente la variable de control era esta. Vamos a suponer que es 60 grados Celsius, ¿correcto? Que correspondía a este set point. Y usted luego dice, ahora yo quiero que sea 80, pues. Entonces, al hacer ese cambio, distorsiona todo el sistema y la variable de control, la temperatura en este caso, empieza a cambiar. ¿Y dónde se va a estabilizar? Ya no se va a estabilizar en 60, se va a estabilizar en 80, pues, ¿no? En la nueva magnitud que le está indicando en el set point. Entonces, la variable de control va a tomar este comportamiento. Noten que es diferente aquí, ¿no? Aquí la variable de control estaba en 60, por ejemplo, es perturbada por algo. Bueno, el sistema trabaja y lo vuelve a 60 otra vez. Aquí la variable estaba en 60, es perturbada, pero en el set point, por lo tanto, el sistema de control lo va a llevar hasta el nuevo set point, en este caso 80. ¿Cómo queda el error? El error quedaría más o menos así. Inicialmente el error era 0, porque la variable estaba en 60, y cuando usted hace este cambio en el set point, se produce un cambio también en el error. Aquí está el cambio en el error. Una vez que usted ya dice que el set point es 80,
Entonces, ahora se compara, ¿no? El valor de set point con el valor de la variable, hasta que ambos sean cero, hasta que el error sea cero, ¿ven? Ahí está, hasta que el error sea cero. Pero es el error cero con el nuevo set point, bueno. Cuando es el set point la fuente de perturbación y usted quiere sintonizar sus parámetros del controlador utilizando la integral, el error absoluto y el error absoluto ponderado en el tiempo, y por supuesto conoce la curva de reacción de su sistema, entonces podría utilizar esas otras ecuaciones, que son diferentes a las de la diapositiva anterior, porque estos parámetros que aparecen aquí, estas constantes empíricas que aparecen aquí para poder calcular los parámetros del controlador, han sido estudiadas para cuando sea el set point el que cambie. Mientras que en la tabla anterior, esos parámetros están dados para cuando sea una perturbación la que origine el cambio en el sistema. Ahora, con eso no estamos diciendo de que esta es mejor que la otra, ¿no? Simplemente son diferentes alternativas que existen para poder hacer la sintonía. Al final todos apuntan a determinar cuáles son los mejores parámetros del controlador. Usted podría hacer los cálculos usando esas ecuaciones y implementarlo en su controlador, pero ya estando en el terreno, no significa de que usted pues ciegamente va a colocar esos valores y se acabó, ¿no? Usted sobre esos valores que ha calculado, usted podría ver el desempeño del sistema y ahí podría tal vez hacer unos ligeros pequeñas modificaciones para ya de una manera más práctica, más empírica o más basada en su experiencia, usted podría pues ajustar un poquito más los parámetros. Lo bueno de esto es que me da al menos una herramienta sobre la cual yo puedo empezar a tener una idea de cuáles son los parámetros óptimos. Porque no tener nada de esto, no tener ganancia última, no tener curva de reacción, no tener estos modelos del error mínimo, pues entonces yo estaría frente al controlador y diría, bueno, ahora qué valor le pongo acá C a tau y a tau D, que 1, 1, 1 y así, y que bueno, 100, 1000, 1, es muchos valores. En cambio ya con esto, al menos tengo aquí un punto de partida, ¿no? Sobre el cual yo puedo, bueno, puedo modificar. Noten que en este caso, miren, solamente hay ecuaciones empíricas para el control PI y el control PID, ¿no? No hay para el control P. Y solamente hay utilizando el criterio del error absoluto y del error absoluto ponderado en el tiempo. ¿Qué significa esto? Es decir, que tiene solamente, digamos, un modelo para un criterio, digamos, más homogéneo, ¿no? Y acá tienes para usando un criterio en donde priorizan al tiempo de control más que a las distorsiones. Y es que a veces, si tenemos que decir, bueno, y esos dos criterios, tiempo de control y distorsión del área de control, ¿cuál de los es más importante? Ya, si queremos forzarlo hasta ese nivel, pues diremos el tiempo. Bueno, el tiempo de control siempre es más importante. En cambio aquí, acá tengo así las tres opciones, ¿no? Y también hay control P, PI, PID.